Nzinga Mbanda, reina Nzinga, la reina guerrera que resistió a los portugueses. En Angola, prólogo en la mujer que aprendió la guerra y la corte. En el sur del Congo, junto a los meandros del Kwanza y las sabanas que besan el litoral atlántico, nació a finales del siglo XVI, una figura que la memoria africana y europea no han podido dejar de mirar con asombro. Nzinga Mbandi, conocida en las fuentes europeas muchas veces como Ana Nzinga o Ana de Sousa tras su bautismo. No fue una reina convencional, fue estratega militar diplomática sagaz, gobernante ritual y reformadora. Su vida discurre en la confluencia de frentes a la expansión portuguesa, la dinámica interna de reinos africanos en Donko y Matan, el tráfico transatlántico de esclavos y la formación de alianzas que cruzaban océanos. Esta crónica reconstruye la figura de Nzinga no solo como anécdota heroica, sino como productora de estructuras políticas, en cómo usó el lenguaje, la violencia, la religión y la ceremonia para crear soberanía en una época de violencia global incipiente, y raíces y formación en la casa de Mban y el aprendizaje del poder. Nzinga nació hacia 1583 en el seno de la Casa Real de Ndego, hija de un linaje que reivindicaba títulos y competencias sobre un conjunto de señoríos bantú. Su educación fue, desde temprano, híbrida. Recibió adiestramiento en diplomacia cortesana. Aprendió a montar a caballo en un entorno donde la movilidad era poder y estuvo expuesta a los códigos religiosos y ancestrales que organizaban la vida política local. Pero su aprendizaje también fue forjado por la guerra, la presión de incursiones, los asuntos de frontera y la presencia portuguesa como factor externo enseñaron a la joven a leer no solo los ritos de la corte, sino las posibilidades y límites de la violencia organizada. Esa formación marcó su carácter. Nzinga combinó la ambición con un temperamento prudente. Captó pronto que la autoridad no era solo el título, sino la capacidad de imponer símbolos, trono, ceremonia, lenguaje, que los súbditos y los rivales reconocieran. Se curtió en un mundo de alianzas de parentesco, de clientelas guerreras y de negociaciones donde la palabra podía equivaler a la lanza. Segundo, Ndego y la amenaza lusan tensión en la frontera del comercio y la guerra. Desde finales del siglo XVI, el reino de Ndego vivió con la sombra portuguesa en comerciantes, misioneros, mercenarios y fuerzas de ocupación irrumpían en la región en busca de esclavos, marfil y control de rutas costeras. Los portugueses establecieron guarniciones y factorías en puntos estratégicos, Seomo Luend, trabajaron con señoríos rivales y procuraron fragmentar las asociaciones políticas locales. Para los reinos del interior, Ndego entre ellos, el reto consistía en defender las fuentes de mano de obra y tributos, y, al tiempo, negociar términos que no implicaran la pérdida completa de soberanía. En ese tablero, las dinámicas internas de la casa Mband añadían complejidad a luchas sucesorias, facciones militares y rivalidades con vecinos. La combinación de presión externa y conflicto doméstico exigió líderes capaces de maniobrar con rapidez. Nzinga fue uno de ellos. Tercero, la diplomacia que es performativa a la embajada a los portugueses y la elección del trono. Un episodio que condensó su peculiar lógica política fue la famosa ronda de diplomacia con el gobernador portugués. En una de las negociaciones, cuando el representante europeo ofreció una silla, símbolo occidental de jerarquía, Nzinga con agudeza performativa ordenó que le trajeran su cojín y se sentó en el suelo, o según versiones en un trono improvisado, a la altura del gobernador, para hacer visible que no aceptaría ser colocada en posición de inferioridad. La escena, que puede leerse como anécdota, tuvo un efecto político concreto. Convirtió la mesa de negociación en un escenario donde la dignidad y la reciprocidad
quedaban pactadas por el ritual. Nzinga entendía la política como teatro, la forma en que uno se sienta, habla y exige reverberaciones simbólicas puede transformar una relación de poder. Esa beta performativa no fue mera teatralidad, fue estrategia. Obligar al rival a reconocerte como interlocutor legítimo abre espacio para acuerdos, o demarca fronteras que solo la guerra cruzará. Nzinga aprendió a usar la cortesía como ventaja. Cuarto, la guerra abierta y la resiliencia militar en tácticas de guerrilla y coaliciones locales. La relación con los portugueses no siempre pudo resolverse con ceremonias. Cuando los intereses luso-portugueses intentaron imponer vasallaje mediante armas, Nzinga demostró capacidad militar. Sus fuerzas, combinadas con aliados locales incluidos pueblos Mabokongo y elementos descontentos de Ndengo, desplegaron tácticas adaptadas al terreno, emboscadas en sabanas, control de ríos para hostigar convoyes, asaltos sobre guarniciones y una disciplina que mezclaba la caballería ligera con infantería de choque. La guerra que dirigió no fue de choque frontal permanente, sino de desgaste. Harás insostenible la ocupación colonial, cortas líneas de aprovisionamiento y creas incertidumbre política. Su resistencia fue prolongada y costosa. Perdió territorios, se vio obligada a replegarse y a reconfigurar su base de apoyo. Pero la capacidad de negociar, pactar con los holandeses y con otros rivales portugueses, además de sostener la lucha local, fue determinante para mantener la viabilidad política a largo plazo. Conversión y religión como herramienta política Ana de Sousa y la cristianización estratégica, en un movimiento que confundió a muchos contemporáneos y a historiadores posteriores. Nzinga aceptó el bautismo cristiano y adoptó el nombre de Ana de Sousa, aproximadamente. En la primera década del siglo XVII, la conversión no debe leerse como renuncia a identidades locales, sino como maniobra política inteligente al inscribirse en el hálito religioso europeo. Nzinga buscó crear un marco donde pudiera negociar derechos, recibir misiones y legitimar reclamos ante tribunales coloniales que valoraban el discurso cristiano. Al mismo tiempo, mantuvo elementos rituales africanos y reclamó la autoridad tradicional. Esa doble pertenencia le permitió jugar en ambos mundos. Fue, a la vez, interlocutora plausible para los portugueses y, crucialmente, figura sagrada para sus seguidores locales. La religión se volvió, así, un recurso táctico, instrumento de reconocimiento internacional y base simbólica interna. Sexto, Matamba en reconstrucción y reinvención del poder real tras episodios de derrota y reflujo. Nzinga se refugió y posteriormente se estableció en el reino de Matamba, en el interior, que transformó en centro de resistencia y poder. Allí realizó una reforma institucional, reorganizó la administración, promovió la centralización de tributos, impulsó sistemas de reclutamiento permanente y abrió Matamba a la recepción de desertores, esclavos liberados y comerciantes en tránsito. El reino se convirtió en un mosaico donde la absorción de poblaciones desplazadas aumentó la base humana y económica del Estado. Matamba, gobernada por Nzinga hasta su muerte, fue el producto de una reinvención política de corona expulsada a capital alternativa, de soberanía parcial a entidad reconocida por negociación. La reina supo convertir el reflujo estratégico en oportunidad para consolidar autoridad. Séptimo, alianzas europeas, holandeses, corsarios y la geopolítica atlántica. La presencia de potencias europeas en la costa convirtió la región en tablero internacional. Nzinga no dudó en buscar alianzas pragmáticas. Colaboró con mercaderes y corsarios neerlandeses
cuando la coyuntura le favorecía, a fin de debilitar el monopolio portugués sobre la costa y reforzar su posición militar. Estas coaliciones fueron tácticas en intercambio de municiones por privilegios, coordinación de ataques sobre factorías y uso de contactos externos para vaciar la legitimidad de los portugueses. Sin embargo, estas alianzas eran frágiles. Los intereses europeos cambiaban. Los holandeses tenían prioridades comerciales y, a menudo, Nzinga encontró que debía depender, sobre todo, de la fuerza propia y de la habilidad para negociar con distintos actores. Octavo, gobierno interno a la reina. Como legisladora, protectora y patrona Nzinga, no fue solo guerra y diplomacia. También legisló. Para sostener el reino reformó códigos de justicia, promovió redes de clientela que aseguraran la lealtad de señores locales y cuidó del tejido social mediante fundaciones y apoyos a la agricultura. Favoreció la integración de ex soldados y de cautivos liberados en la economía local, creando lazos de dependencia que reforzaban su base política. Su figura pública se consolidó como protectora. Supo presentarse como garante de la seguridad contra razias externas y como distribuidora de botines y rentas. La combinación de guerra y obra social que promovió elevó su prestigio en sectores amplios de la población. Noveno, mitos, memoria y la construcción de la reina legendaria. Las crónicas portuguesas, a menudo hostiles, y las tradiciones orales africanas tejieron dos imágenes de Nzinga que han llegado a nuestros días: la de la sanguinaria enemiga de la metrópoli y la de la reina heroica que defendió su pueblo. En la memoria local su figura fue reverenciada por griots y cantores. En Europa quedó registrada como obstáculo a la expansión colonial. Ambas imágenes son parciales. A la verdad histórica contiene los rasgos mezclados de astucia, dureza, pragmatismo, violencia y una intuición política notable. La leyenda moderna la consagró además como símbolo antiimperial y posteriormente como emblema de la resistencia femenina en África. Esa transformación ha contribuido a mantener su figura viva en la imaginación política contemporánea. La agonía del siglo y la muerte 1663 han perdurar y transformarse en Nzinga. Murió en 1663, tras décadas de lucha y gobierno. Su final no borró la impronta de su reinado. Matamba continuó como reino significativo y las estructuras que ella había asentado sirvieron a herederos y sucesoras. Pero la dinámica atlántica y la expansión europea continuaron, y los cambios demográficos y económicos introducidos por el comercio esclavista transformaron la región de modo irreversible. La reina se fue siendo, a la vez, vencedora y víctima de una historia global. Había ganado batallas y alianzas, había reconstruido reinos y había protegido poblaciones. No obstante, las fuerzas que modelaron la modernidad atlántica continuaron su empuje y sus consecuencias políticas durarían siglos. Epílogo a la lección de Nzinga: género, poder y adaptabilidad política. Nzinga Mband enseñó que la política puede ser invención además de conservación. Supo adaptar símbolos, instrumentos y alianzas nuevas para sostener una soberanía en tiempos de violencia global. Fue mujer en un mundo donde la comandancia solía ser masculina. Convirtió su sexo en recurso político cuando le convenía y, cuando la situación lo exigía, asumió prerrogativas que otros solo llamarían de rey. Su estrategia fue híbrida: diplomacia, guerra, religión y administración y esa mezcla es la razón de su durabilidad. Legado político y simbólico. La figura de Nzinga persiste como emblema de resistencia antiimperial y como ejemplo de liderazgo femenino en contextos extremos. Políticamente, demostró que los reinos africanos no eran pasivos, negociaban, guerreaban, innovaban. Culturalmente, su memoria alimenta relatos de dignidad y autodeterminación. Su historia recuerda que la modernidad atlántica fue forjada no solo por Europa, sino por la interacción y la lucha con sociedades africanas
que respondieron con creatividad y tenacidad. Cierre final. La reina que miró al mar y resistió. Nzinga Emban murió llevándose consigo un repertorio de tácticas y símbolos que transformaron su tiempo. Fue reina guerrera, diplomática y legisladora. Su legado no está en un solo triunfo, sino en la prolongada capacidad de mantener soberanía frente a un mundo en cambio. Al final, su vida es una lección increíble. La resistencia es, a veces, la suma de un gesto ceremonial, una emboscada en la sabana, y la astucia de quien sabe negociar con los vientos de la historia. Así que, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.